Muy buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día tengo a un historiador, espérenme que voy a leer el currículum porque tiene un tremendo currículum. Él es historiador, profesor y antropólogo. Tiene, como les decía, un tremendo currículum que incluye un máster en Historia en la Universidad Católica, uno de Antropología y Educación en la Universidad de Columbia, y hace poco obtuvo el grado de doctor en Antropología y Educación también en la Universidad de Columbia. Me refiero a don Rodrigo Mayorga. Él es autor de varios libros, algunos de educación y otros del que vamos a hablar hoy día, que se llama Un chileno en Nueva York, los relatos de un chileno en Nueva York, y que saca la segunda parte. ¿Cómo estás tú, Rodrigo? Muy buen día. Muy buen día, Miriam. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Oye, me interesó muchísimo tu libro. A ver, partamos del principio. A mí me llegó un mail diciendo que este señor sacaba un segundo relato, un segundo libro sobre estos relatos de un chileno en Nueva York. Especialmente relevante que tú estudiaste en la Universidad de Columbia. Por lo tanto, ¿hay algo de biográfico en este libro? Es una buena pregunta. Tenemos que irnos quizá a a la historia del libro mismo. Y como tú Sí, bien ¿cómo dices, partió esta te cuento, idea en claro. realidad? Mira, yo viví 4 años en Nueva York. Ujú. Estudié allá, como tú bien dices, y el 2017 estaba de vuelta, todavía estudiando, pero estaba de vuelta para desarrollar mi investigación doctoral, que la hice aquí en Santiago, eh, en temas de educación ciudadana, que es a lo que me dedico yo. Trabajo etnográfico dentro del liceo público, estaba intentando un poquito preguntarme las relaciones entre la educación ciudadana, la protesta estudiantil, la conciencia histórica, distintos temas. Pero al mismo tiempo estaba de vuelta y en una situación muy rara estar de vuelta porque ya volver o irse, moverse es siempre bien complejo. Y además estaba de vuelta como estudiante, entonces todo mi mundo había seguido su vida. Yo me fui a los 20, 27 años, había vuelto a los 30 y tanto, eh, pero como estudiante, entonces era como una vuelta para atrás. Y yo creo que la vuelta desató muchas preguntas bueno, quién es uno, de qué significa volver, qué significa ir a un lugar nuevo, aunque sea un lugar en el que uno vivió mucho tiempo antes. Y justamente en esa época, bueno, por los temas de la investigación, estaba mucho tiempo en transporte público, en el metro particularmente, y andaba siempre con una libretita, porque como soy antropólogo, que ese es mi material de trabajo. Y me empezaron como a aparecer escenas, cosas, pequeñas escenas de cosas vividas en Nueva York, y empecé a aprovechar ese tiempo del traslado en escribir pequeñas historias, pequeñas escenas, cortitas, me demoraba en escribirlas un viaje de metro. Y en un momento, llevaba un par de semanas, yo creo, como con esto, y dije, está interesante, podría escribir una cosita un poco más larga y decidí subirla a una página de Facebook. ¿Por qué? En parte porque dije así lo puedo compartir con más gente, lo pueden ver mis amigos, mi familia, había harto de comedia en lo que escribía, entonces también había una cosa ahí que conectaba con eso, y también porque sabía que en algún momento me iba a llenar de otras cosas, y era un poquito como una forma de obligarme a seguir escribiendo. Yo escribo desde siempre, pero nunca le he dedicado un tiempo así definitivo. Eh, y ahí nació estos relatos de un chileno en Nueva York. Yo me puse esa meta de que iba a escribir un pequeño relato al principio de lunes a viernes y después lunes, miércoles y viernes, eh, que contaban la historia estos dos chilenos, de Roberto Romero y Raquel Quiroga, que se iban a estudiar a Nueva York, que ella se iba a estudiar y él también, pero le fallaba algo al final y tenía que ir como a cómo se llama, iba a acompañarla, en el fondo. Entonces, que fue algo que a mí me pasó al principio. En mi caso particular, yo llegado a Nueva York de acompañante de mi pareja,
A los pocos días, a las pocas semanas, encontré una forma de entrar a estudiar y mi historia fue bien distinta. Entonces, lo que le pasa a Roberto no es así, él demora mucho más en ese proceso. En parte porque yo quería trabajar la emoción del proceso y qué significa esto de partir a un lugar desconocido sin saber lo que uno va a hacer. Entonces, lo que siempre digo, porque la pregunta clásica de si esto es biográfico, si esto es ficción, yo siempre digo que esto es una obra de ficción. No hay una cantidad de licencias enorme al respecto, eh, pero es emocionalmente muy verdadera. Y yo me atrevería a decir que en ese sentido, no sé si biográfica es la palabra, pero busca indagar en emociones que yo viví muy fuertemente. Oye, tú dijiste algo recién que me llamó la atención, y es que tus relatos son muy cortitos, que tú escribes desde siempre, pero que nunca te has dado el tiempo para dedicarte realmente al escribir, ¿no? Ah, ¿Buscaste un nuevo formato de esta manera? Porque si tú te demoras muy poquito en escribirlo, uno al leerlo, también se demora muy poquito en leer este relato. ¿Qué empezó a pasar en tu Facebook, este que subiste con los relatos de lo que había pasado con el Robert y la Kel? Mira, claro, el formato, bueno, yo creo que fue una mezcla de varias cosas. Claro, había algo que tenía que ver con... Yo en esa época, bueno, yo escribí, tengo una novela que escribí que no he publicado nunca y que me demoré como 10 años en escribirla. Entonces, y tenía que ver un poquito con esa historia mía también, de que yo sabía que la novela la escribía a veces en el verano, porque era el momento que tenía tiempo. Entonces, me conocía un poquito. Además, en esa época, yo estaba trabajando esa novela en un taller con un escritor y por lo tanto estaba con muchas ganas de escribir, pero no me quedaba mucho tiempo libre tampoco para dedicarme a escribir. Entonces, lo del formato fue un poco como decir, tengo este tiempo del metro, el tiempo es súper limitado, no puedo, después me bajo, tengo que ir a trabajar, a hacer cosas, no puedo quedarme escribiendo, no es como ir a sentarse a un café o a algún lugar y con todo el día. Eh, y por lo tanto tenía un poquito ese sentido. Ahora, lo que empezó a pasar, que bien dices tú, es que, y eso yo me empecé a dar cuenta en el camino, que esto generó o conectó muy bien con una forma de leer, porque en el fondo la gente, mucha gente me decía, al principio amistades, los que primero vieron esto, me decían, oye, por favor no dejes de escribir, porque en el fondo yo salgo de clase, me decía una amiga que estaba estudiando un magíster, me acuerdo de ese momento, me decía, y en el fondo voy muerta, voy cansada, me subo a la micro, y esto es mi viaje en micro. Lo leo ahí, no es que me tengo que sentar a leer y darme el tiempo, sino que es como un relajo en el proceso de vuelta. Eh, y también, entonces, eso fue lo primero, como que la gente conectaba mucho y después empecé a dar cuenta que pasaba con mucha gente que lo empezó a leer, que le llegó, que empezó a leerlo por su cuenta. Yo creo que el formato ayudó mucho en eso. Y lo otro que ayudó harto también es que, o que yo me di cuenta después, es que esto tiene un poquito el formato de las series televisivas, que tienen gringa, un poco como las cómicas, Friends, como ese tipo de series, Ujú. en el sentido de que, eh, por ejemplo, si uno está en la tele y agarra una teleserie, por poner ejemplo, una teleserie Ujú. chilena, y agarra el capítulo 40, pucha, uno no sabe qué está pasando, las cosas están conectadas con el capítulo anterior de forma súper directa, entonces es más difícil engancharse en el camino. Pero las series, los sitcom, tienen esa gracia de las comedias de situaciones, de que cada capítulo es unitario. Entonces, si yo un día prendo la tele y agarro esto, lo puedo pasar muy bien viendo el capítulo y después agarrar otro capítulo 2 meses después y pasarlo igual de bien. Pero cuando yo ya agarro el tercer, el cuarto, el quinto, y me voy dando cuenta que hay personajes que se repiten, que hay historias más profundas, si me gustó, puedo también verme tentado a volver desde el principio, que es lo que pasa mucho hoy día con Netflix, con todas esas cosas que nos lo Ujú. permiten. Entonces también empezó a pasar eso, que también permitía que las personas, por un lado, pudieran leerlo en cualquier momento, no había que partir del relato uno para leerlo, pero aquellos que lo querían hacer
encontraban otra cosa mucho más profunda también. Entonces me empezó a pasar, por ejemplo, ya cuando esto iba avanzando, que de repente abría el Facebook un día o el Instagram después cuando lo pasé a Ujú. Instagram, que hoy día están en los dos formatos, me pasaba que tenía un montón de notificaciones y a veces era de la misma persona que le iba poniendo like al 1, al 2, al 3, al 4, al 5. Entonces era como que estuviera pegándose una Ah, maratón, como quien dice, de los claro, capítulos. sí. Y me llegaban mensajes de personas que me decían, oye, me encontré el relato 30, justo cuando me estaba yendo a acostar, y te odio porque me tuve que volver al primero y leerlos todos, y me dormí a las 3 de la mañana porque están muy entretenidos. Entonces, ese feedback también fue generando algo bien potente en el desarrollo de los relatos. Oye, el hecho de que tú los escribas, como dices ahí, en un viaje de metro o quizás un poco más, quiere decir que los subes de una tal cual como te salió del dedo, porque ya no hablemos de la pluma, ¿no es cierto? No, Tal es cual como te pluma, porque salió, sí. pero, No, pero, pero igual los corriges de alguna manera. sí, sí. O sea, en el fondo Ya. lo que yo hacía al principio, porque igual esto ha ido cambiando, hoy día Ujú, ya no estoy haciendo esa investigación, entonces, y bueno, y con la cuarentena, ¿para qué decir? Uno tiene más ujú. tiempo, pero, pero comúnmente lo que yo hago es que estoy haciendo una libretita acá, hoy día ando con una más grande, pero lo escribo primero en papel, eso sí, eso Ya, en general. Es raro que lo escriba al computador, me fluye más, entonces hay algo de pluma. ya. Y, y después hago un traspaso al computador, Ujú, generalmente un Word, y en ese traspaso hay una primera edición y un poco ujú, de arreglos y cosas así. Y, y después hago el paso al Facebook, y en general Facebook siempre hay un par de cositas finales, pero yo diría que es una escritura y una edición. Eso es un poquito en parte, bueno, al principio era más fácil, eran más cortitos todavía, era como una página. Hoy día en general son de 3 páginas, yo diría que ese es más o menos el promedio. Han ido subiendo con el tiempo, entonces también yo he ido bajando la cantidad de veces que escribo en la semana por lo mismo, porque igual requiere un poquito más de tiempo. Ahora, también se da dos cosas, que como es algo que yo estoy publicando en redes sociales, eh, en parte me ha liberado un poco en el sentido de esta cosa medio perfeccionista que uno puede tener como escritor, como decir, mira, a ver, aquí ujú, esto exacto, un poquito ser más tranquilo de esto es algo eh, que lo estoy compartiendo, que después cuando pasa libro, y hablaremos quizás de eso después, puede ujú. tener alguna edición de nuevo y todo el cuento, pero parte de eso para no volverme loco yo tampoco. Y lo otro es que el formato también me permite jugar harto, en el sentido de que en general una novela tradicional tiene un estilo de tiempos verbales, de forma. eh, Aquí, como son relatos, yo juego, entonces de repente digo, tengo ganas de escribir un relato que sea el Robert hablando, es como un gran monólogo, por ejemplo, o tengo otro que solo es diálogo, o tengo otro, tengo algunos relatos que son como especiales, de Navidad, muy de la televisión, de nuevo, de Año Ujú, Nuevo, de cosas así. O me dio, por ejemplo, uno donde lo hice la primera al principio y después lo repetí un par de veces, que son como musicales, porque como yo soy fanático de la televisión, también quería, entonces, ¿cómo escribo algo que estén cantando? Entonces, me doy esos permisos de jugar también. Y parte del juego supone, de nuevo, darse los permisos de equivocarse de repente. De que de repente, claro, no necesito mirar el relato un año para que quede perfecto, exacto, porque quizá en este caso es la experiencia, en cierta forma, también lo que es muy relevante. Y eso es lo otro que me fui dando cuenta con el tiempo. Lo que pasa con los lectores, yo creo que ahí está la gran riqueza de algo en ese, como esto. Bueno, en alguna parte leí que tú te habías dado cuenta que era un mito eso de que la gente en realidad no lee, pero quiero volver un poquito a otra cosa. Quiero pasar a los temas, porque no siempre son relatos de, a ver, voy caminando por la calle 42 y llegué a qué sé yo, etcétera. No, no es eso, ¿no? Hay mucho de la búsqueda de un joven, porque eres bastante joven en realidad, Gracias, muchas gracias. reinventarse constantemente, ¿no? Entonces me llamó la atención, por ejemplo, que me da la impresión de que va como variando en el tiempo estos relatos.
Los primeros eran de otro estilo. Hoy día vas tocando incluso algunas cosas que los jóvenes se piensan sobre la actualidad. ¿Es así o me Sí, equivoco? totalmente. Bueno, eso yo Me creo que equivoco combina con... totalmente. No, total, es así totalmente. No, sabes que eso, qué bueno lo mencionas, porque efectivamente eso fue otra de las opciones literarias que se dieron, que uno toma intuitivamente y que después resultaron ser súper importantes. Primero, los relatos, bueno, están contados en primera persona por este personaje, que además es Ujú. el que administra la página, entonces se da toda una dinámica que él responde los mensajes un poco, y que es, de alguna forma soy yo, Sí, hay claro. una conexión, digamos, ¿no? Eh, y cuando lo empecé a escribir, dije, lo voy a escribir en presente, en el sentido de, esto es como algo que estaba, yo empecé a escribir, te decía, el 2017, yo ya venía, estaba de vuelta, pero los relatos parten del 2017, o sea, es una persona que está viviendo ese 2017, lo que significa que va lidiando con muchas cosas que, no, que van pasando en Nueva York o que van pasando en el mundo. Y Ujú, efectivamente hay temas ahí que han tenido que ver con justamente con la realidad, con la actualidad. O sea, hay un comentario constante de esa realidad desde los ojos de un chileno que está en Nueva York en una condición privilegiada en el sentido de que va a estudiar o va a acompañar, hay una beca, hay cosas, ujú. pero también en una condición de migrante. Y ahí de nuevo conectamos con temas de migración, con temas de ese tipo. Yo creo que al final del día, claro, Nueva York es un poco el escenario y es un lugar que yo amo y que es fascinante y que por algo ha inspirado todo lo que ha inspirado. Pero al mismo tiempo lo potente de los relatos tiene que ver con que aquellos, los temas en el fondo, como dices tú, son temas que son bastante transversales. Y eso, de nuevo, fue algo que yo me empecé a dar cuenta en el camino. Yo al principio diría, lo mío era casi como terapia, como decir, voy a escribir sobre esto que tenía que ver con lo que me había pasado, tenía que ver con lo que me estaba pasando, en el sentido de que yo estaba de vuelta en Santiago y también me sentía raro, me sentía que este no era mi lugar, que la gente había cambiado, que yo había cambiado. Eh, y en parte en algún momento yo dije, bueno, esta es mi experiencia, mi historia, en realidad eh, probablemente no le interesa a nadie, más allá de lo gracioso que pueda ser o las cosas, la parte más cómica. Y me empecé a dar cuenta un poco de lo que tú dices, que había gente que conectaba con eso sin conocer Nueva York, sin conocer o Estados Unidos o incluso sin haber salido de su propia ciudad, porque al final había temas de fondo, que eran, por ejemplo, el sentirte solo y extraño en un lugar, o el sentir que uno tiene un plan armado de toda la vida y el plan se desarma y hay que empezar a armar de nuevo en un lugar distinto. Eh, en el fondo, bueno, yo ordenaba siempre, ordeno hasta el día de hoy los relatos como en mitades de temporadas que después se convirtieron en estos libros. Entonces, yo siempre pienso que así como yo te digo, cada relato tiene un tema, cada 10 relatos, que es un arco, tiene un tema un poco mayor, y cada media temporada tiene un gran tema. Entonces, por ejemplo, el tema de la primera mitad, que es el libro uno, tenía mucho más que ver con el tema de esto, como del estar perdido. Y el estar perdido en un lugar donde uno se siente solo y siente que todo el mundo está súper claro en lo que está haciendo con su vida y uno no. Y eso creo yo que es una experiencia muy de mi generación, sin duda, pero creo que no solo de mi generación, creo que es una experiencia muy humana, porque los seres humanos en general nos mostramos al resto muchas veces como que estamos muy seguros, entonces nos vemos entre nosotros como que todos estamos súper claros, pero en nuestras cabezas en realidad estamos muertos de miedo, estamos súper inseguros, tenemos muchos nervios. El segundo libro, la segunda mitad de temporada, tiene mucho que ver con el habitar, tiene que ver con el instalarse en un nuevo lugar, con el convertir un lugar en un hogar. Y si bien eso es algo que conecta mucho con la experiencia del migrante, sin duda, que es una experiencia también hoy día mucho más común, también es una experiencia que todos vivimos cuando dejamos la casa de los padres o cuando empezamos un proyecto Ujú. propio o si algún proyecto no funciona y empezamos uno nuevo. Entonces, como que me empecé a dar cuenta que habían eh, conexiones como muy fuertes con eso.
Y me empecé a dar cuenta, y esto un poco es lo que te comentaba de la retroalimentación y de la experiencia distinta de publicar al principio en redes sociales, porque las redes sociales permiten una reacción mucho más rápida que el libro. O sea, yo he escrito libros en historia y en otros temas, he tenido reacciones, pero el proceso es mucho más lento. La escritura es solitaria, la publicación, uno un poco va al mundo y uno no sabe qué pasa. En cambio, aquí hay una retroalimentación constante, porque la gente va comentando, va poniendo cosas. Yo empecé a comentar de vuelta, la gente empezaba a comentarme de vuelta, entonces empezaban a dar cierto tipo de conversaciones. Y ahí me fui dando cuenta un poquito de eso, de que finalmente, quizás sin saberlo, sin que fuera mi intención absoluta, hoy día lo tengo mucho más claro, eh, finalmente, claro, los relatos eran mucho más que... Nueva York era el escenario y es lo que le da su magia en cierto Ujú. sentido, pero el fondo tenía que ver con eso. La relación de pareja, por ejemplo, es un gran tema que yo diría, no quiero hacer un spoiler como dicen por ahí, pero yo creo que ese es como el gran tema que cruza todos juntos, como la pregunta por eso, por la forma en cómo nos relacionamos con nuestras parejas, con las personas a las que amamos, con las personas que estamos construyendo un proyecto de vida común, lo difícil que eso es, lo que significa, lo que implica, los fracasos, los triunfos, creo que por ahí enganchan muy, muy, muy bien. En realidad, al final, el hecho de los relatos de Nueva York se transforma casi en algo anecdótico, porque podría suceder en la India, en Italia, en cualquier Totalmente, país de Latinoamérica, ¿no? totalmente. ¿Cómo se transformaron estos relatos en el libro? ¿Cómo Mm. te aventuraste en una editorial que ya vamos con el segundo libro ya lanzado? Sí, yo creo que uno, bueno, hay muchos ejemplos de cómo se llama, de textos que partieron en redes sociales y después llegaron no sé si los textos, pero las personas que lo escribían llegaron a escribir. Y yo Ujú. creo que uno igual sueña eso al principio y dice, hoy, te imagináis algún día, quizás puede ser. Pero no era mi búsqueda al principio, como te digo, estaba escribiendo otra novela que es la que estaba tratando de publicar y que de hecho todavía la tengo ahí en Ujú. proceso. Y los relatos, como te digo, tenían algo bien personal, bien de mantenerme escribiendo, y creo que llevaba como un año, quizá un poquito menos, cuando un día me llega un mensaje a la página de Facebook, un mensaje de estos internos, que ya son más personales siempre. Ujú. No era la primera vez que me pasaba, me habían llegado mensajes de personas que pensaban que esto estaba ocurriendo eh, en vivo y en directo, que esto era casi un reality. Por ejemplo, hay una parte en la que Ya. el personaje estaba buscando departamento, entonces me escribía gente para ofrecerme departamento. Oye, yo tengo un gato no sé dónde, y yo como mucha, Ya, no, esto está con un desfase, como gracias, en realidad también como muy emocionado, porque era claro. gente ofreciéndose a ayudar finalmente. Y eso, bueno, es muy, muy lindo. Y también me empezaron a llegar mensajes de personas que me contaban ya experiencias más personales con lo que le había pasado con los relatos, sobre todo relatos que tenían que ver con las relaciones familiares o, o Ujú. con, o con temas más dolorosos, que también hay varios. Eh, Había gente que me escribía para contarme o lecturas en familia, como cosas bien lindas. Y entre medio de todo esto, un día me llega un mensaje de una persona, que es hoy día mi editor, el director de mi editorial de Trayecto Comunicaciones, que es Felipe Ujú. Briones, y me dice, hola, soy Felipe, soy de esta editorial, ¿cómo estaríamos para hacer un libro? Entonces, yo en un momento yo le escribo como diciendo, mira, tengo esta novela, tengo, como pensando en otras cosas, tengo unos Ujú. cuentos por ahí, y él me dice como, no, es que estamos pensando en los relatos, no sé qué. Y yo le di vuelta, lo pensé, y le dije que no, al principio. Le dije, mira, sabes que no estoy tan seguro en este momento, como que eh, no sé bien el formato, como que no es todavía el momento. No sé, no le gustó mucho, pues me contaba como que era la primera vez que alguien le decía que no, porque Ya. que era la que te salta a la Sí, oportunidad. pues. Yo Sí. también, no sé, algo en ese momento me hizo sentir que podía cambiar el rumbo del proyecto y me tenía muy contento el proyecto como estaba hasta ese momento.
Y después, bueno, esto siguió avanzando, siguió aumentando la cantidad de seguidores. Cuando Felipe me escribió, había unas 5.000 personas siguiendo la página. Después ya hoy día estamos casi en 20.000. Entonces, esto siguió como creciendo, salió un poco en prensa. Y llegó un momento en que yo dije, mira, eh, quizá esto podría ser un libro, pero lo que me pasó es que generalmente lo que ocurre con muchas editoriales grandes, y además ahí lo confirmé, es que, o las más tradicionales, es que son pocas las editoriales que publican lo que está escrito ya o en internet, digámoslo así. Porque hacen un cálculo económico que es entendible, que es decir, bueno, Claro. ellos tienen que vender el libro, es su trabajo finalmente, y dicen, mira, en realidad, ¿por qué la gente va a comprar el libro si ya lo puede leer Ujú. online? Eh, entonces, generalmente lo que hacen es que contratan a la persona y le pagan para que escriba algo nuevo y algo distinto y aprovechar la base de seguidores. Y no era mi plan. Yo no quería porque sentía que la historia que yo quería contar y que sentía que era relevante era la que estaba contando en Internet y sentía que el libro, además de darle un plus como un extra, iba a hacer que esto llegara a más personas que también no tienen ese acceso y todo el tema. Entonces, entre medio de ese proceso que yo estaba como, entonces, de nuevo, pensando muy televisivamente, porque me pasa seguido, yo decía, esto para mí es como cuando antes las series de televisión después las sacaban como en DVD. Entonces, que Claro. venía como el compilado, entonces ahí uno Varios lo veía capítulos todo. juntos, claro. Eso, y que venía como un extra al final, como la entrevista. Entonces dije, yo lo que quiero Sí, hacer es un libro que reúna toda la primera mitad de la primera temporada, que son 90 relatos, ya es un buen lote además, que tiene además una gran, como te decía, un gran tema, entonces funciona como un libro, y agregarle algunas cosas extra para que la persona que lo compre, que ya se leyó todo, sienta que aquí también hay una ganancia, que está... eh, claro, sí. y en esa conversación volví a Trayecto. Entonces llegué a Trayecto, un poquito sabiendo que esta propuesta en toda la editorial era bastante cuesta arriba, por lo que te contaba hace un rato, porque lo primero que te dicen es, no publicamos si ya está publicado. Entonces también preocupado, porque también me pueden decir que bajara lo que tenía online, y tampoco quería eso, porque generaba cosas muy importantes, y lo que más me importa es que estos textos lleguen. Eh, y en el fondo que no alguien, porque no puede pagar el libro, se quede sin la posibilidad de acceder a ello. Ujú. Entonces, eh, y llega a Trayecto, y Trayecto dijo, vamos, nos encanta, estamos convencidos, hace un año que estamos convencidos, yo además venía con más seguidores, con más cosas, entonces Trayecto se lanzó, y ahí, bueno, sacamos, tengo aquí el primero, que fue el número Perfecto, uno. sí, sí. Eh, entonces, claro, ellos estaban además en un proceso en que estaban creando una librería en el metro en Santiago, la Trayecto Bookstore, que está ahí en la línea, en Metro Los Leones, por la Ujú. línea 6. Eh, entonces era como un momento para ellos también bueno para ir trayendo nuevos autores. Es bonito lo que pasa con la editorial también, porque la editorial, claro, en un momento, cuando yo llegué a una editorial que, si bien tenía variedad de libros, tenía un foco fuerte en libros de fútbol, que es como en lo que son expertos. Y en parte eso le había permitido llegar a las librerías, a muchos lugares, y hacen muy Ujú. buen trabajo con el tema de la distribución de la llegada. Y estaban justo en un momento en que además ellos querían expandir, yo creo, más hacia otro tipo de libro y diversificar el catálogo. Hoy día tiene un catálogo precioso con novelas, con historia, con, bueno, deportes, por supuesto, con Ujú. cocina, con ficción, literatura. Entonces, además coincidimos muy bien en ese momento. Y bueno, y al libro le fue bien. Eso también es en el fondo probamos un poquito lo que yo creía y defendía, que era en el fondo eh, es que, bueno, es lo mismo, un poco lo mismo que tú decías con respecto a esta cosa de que la gente es que se dice la gente no lee. Un poco esta noción de la gente como si fueran, de las personas, como si fueran seres así unidimensionales, como que entonces, esta cosa cuando dice, pero es que si está gratis ahí, ¿por qué la gente va a querer comprar libros? Como si la gente fuera, no sé, mala o floja, y todo lo contrario, la gente llenó, nos reíamos con Felipe porque hicimos un lanzamiento primero privado, entre comillas, con los invitados directos, mi familia, amigos, cosas Ujú. así. Y,
y queríamos hacer algo para los seguidores de la página. Entonces hicimos una suerte de, dijimos ya, como no sabemos cuánta gente va a llegar, armemos una firma del libro un domingo en la mañana, al día siguiente del lanzamiento. Y teníamos las sillas puestas en el lanzamiento y quedaron ahí, como que no las habían guardado en la librería misma. Y yo le dije a Felipe, bueno, preparo algo. Y Felipe me dijo, mira, como era una firma, dura 2 horas, la gente puede Ujú. estar llegando y yéndose, entonces no te urjáis tanto. Yo anoté un par de puntos en mi libretita de siempre y un poco pensando eso, que Felipe me dijo, mira, a lo mejor al principio van a haber 5 personas, bien, entonces ahí les comentáis algo. Y resulta que cuando empezó esta cuestión, yo salgo al baño, vuelvo a la librería y estaba repleta. Personas que habían viajado de Viña, de Rancagua, de Linares, que leían la página, que además yo sabía quiénes eran Claro. porque, por los comentarios. Eh, y ahí es cuando dije, o sea, en el fondo, esa cosa de pensar todo en esos términos como economicistas absolutos Ujú. de la gente va a pensar sumando y restando solamente, es también un error, es también un error, y al libro en ese sentido le fue súper bien, como te digo, siendo un libro que está, que uno podría decir está prácticamente completo, salvo los extras online, alguien podría leerlo ahí. ¿Por qué? Porque las personas querían tenerlo, querían leer las cosas nuevas, querían leer la continuidad, querían seguir. Y eso llevó al segundo, en el fondo, a decir, ok, esto es una Sí. apuesta, obviamente la editorial también tiene que sobrevivir. Tiene que, como te decía, ellos si no venden el libro, no pueden sobrevivir como compañía, pero eso permitió que sacáramos el segundo en un tiempo de menos de un año, que también fue es poco común, digamos, para este tipo de cosas. Perfecto. Oye, el, ¿cómo se puede comprar el libro? ¿Dónde se compra? Ya, miren, hay que entrar en www.trayecto, con Y, ¿Mm? trayecto.cl. Esa es la editorial, es la página de la editorial. Y ahí uno entra, aparece como ellos trabajan en comunicación, sale una parte editorial, uno entra directo ahí y está todo el catálogo y ahí se puede comprar el libro uno este que te mostraba acá, Sí, el sí. Y no me mostraste segundo, el libro 2. el segundo, que está Ese, ya. precioso también, que este es el que acaba de salir, se pueden comprar por separado, se pueden comprar juntos, la editorial tiene un pack ahí que es más Ujú. barato, es más conveniente. Hay gente, para la gente que lee en digital, también se venden en digital, están ahí. Perfecto. Ahora, además de eso, los libros también están hoy día, si alguien compra en librerías, hoy día están cerradas, pero se pueden comprar en algunos casos online. Sí. Está en la Antártica, en la Feria Chilena del Libro, bueno, en Trayecto Bookstore, que también vende online, está en Busca Libre, para aquellos que también compran en Busca Libre en general, lo pueden encontrar en las principales librerías y eventualmente cuando la pandemia acabe y las librerías bueno, van a abrir Ujú. y estemos todos en una situación de salud que sea segura, también lo pueden encontrar en las mismas librerías. Eh, Exactamente. Bueno, Trayecto tiene además de su página, su Instagram, su Facebook, también se puede, para la gente que maneja redes Sí. sociales, puede entrar por ahí. Y también Relatos de un chileno en Nueva York está en Facebook y en Instagram. Por lo tanto, también pueden entrar a la página y pueden encontrar los relatos que se siguen publicando. Y eso también es importante porque Sí. el segundo libro, por ejemplo, pasa que llega hasta el relato 150. Y hay gente que dice, quedé muy metido, quiero que salga el siguiente, pero también hay Ujú. gente que quiere seguir leyendo. Bueno, hoy día, por ejemplo, en la página de Facebook, que es donde voy más adelantado, me toca publicar el relato 311. Entonces, Ah, hay lectura para adelante, hay más historia. eh, y ahí en las páginas de Facebook e Instagram también están los links directos para la editorial, si alguien de repente se pierde. perfecto. eh, Perfecto. y también está mi Instagram personal, que es @RodrigoMayorgaC, donde también están los links, también me pueden preguntar ahí directamente. Es un Instagram que yo uso, es personal, no de mi vida, sino que lo uso para temas de educación constituyente, para temas de las cosas en las que trabajo en educación, en ciudadanía, por si a alguien le interesan también esos temas, y también, por supuesto, para mi trabajo en escritura.
particularmente con este libro. Mientras hemos estado conversando, han ido apareciendo todos los links de los que tú has mencionado y sobre todo el tema del Facebook de el relato de un chileno en Nueva York y también del Instagram, ¿no? Por aquello de que dices tú que se sigue, que tú has seguido, de hecho, lunes, miércoles y viernes, se supone que tenemos Exactamente. un relato, ¿no? Y para terminar, ¿cómo le pondríamos al año 2020? ¿Cómo se va a llamar el año 2020? ¿El año de la Ah, es pandemia, el año muy del bien. coronavirus o para ti el año del segundo relato de un chileno en Nueva York? No, yo creo que va a ser, eh, yo honestamente creo que es un año, yo le pondría el año de la reescritura. Yo creo que si algo estamos enfrentados en el mundo y estamos enfrentados en Chile en particular, desde el año pasado y con, bueno, yo te decía, yo trabajo ahora en educación constituyente, entonces me importan mucho los temas de las discusiones democráticas, todo es a mí no me gusta decir que las pandemias ni que las crisis son oportunidades, porque toda crisis trae mucho dolor y trae mucho sufrimiento, muchas cosas, y creo que es injusto que alguien a quien está viviéndolo alguna de estas cosas uno le diga una oportunidad. No, no lo enfoco por ahí, pero sí creo que son preguntas súper importantes y nos cuestionan respecto a lo que vamos a hacer. Creo que este año de alguna forma nos viene a preguntar cómo vamos a reescribir nuestra sociedad, nuestra escuela para los que trabajamos en educación, nuestra iglesia para los que tenemos algún tipo de credo, nuestros trabajos, nuestras familias. Creo que estos remesones son preguntas y como te digo, quizás conectando de nuevo con los relatos, yo creo que volviendo a estos momentos originales de escritura, si algo me he dado cuenta es que fueron momentos de remesones personales. Me estaban pasando cosas que en mi historia personal, en mi biografía, yo voy a identificar como momentos críticos de alguna forma. Y esos momentos críticos fueron preguntas y quizás este libro es una respuesta, la respuesta que yo me quise dar o la respuesta que yo quiero dar a eso para la vida que voy a seguir construyendo. Creo que el año 2020 va a ser un año que vamos a recordar justamente como uno de estos puntos, ya no en mi historia personal de Rodrigo Mayorga, ni siquiera en nuestra historia de Chile, sino que en nuestra historia como humanidad, eh, en que nos preguntaron, nos preguntó el mundo, el cosmos directamente, cómo queremos construir la sociedad en la que vivimos. Eh, y en ese sentido, quizás soy ingenuo, pero estoy esperanzado. Creo que podemos hacer algo potente, algo justo, algo equitativo. Podemos construir una sociedad donde valga aún más la pena participar y vivir. Y creo que para hacerlo tenemos que actuar, participar, en el fondo no va a ocurrir solo, va a ocurrir también en la medida que nuestras acciones vayan contribuyendo a eso. Hay un montón de discusión, hay gente que cree que unas acciones son mejores que otras, eso es parte del diálogo, pero creo que es súper importante que ojalá que este año sea un año de empezar a pensar cómo nos reescribimos, eh, cómo queremos vivir. Yo creo que esa es la pregunta siempre. Muchas gracias, Rodrigo Mayorga, por haber estado con nosotros. Nos quedó mucho rato para conversar y muchas cosas de las cuales podríamos haber hecho un debate o una conversación, ¿no? Pero bueno, nos centramos en tu libro, en tus dos libros y en el lanzamiento de la segunda parte de este libro. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahora te voy a convocar para otra reunión en algún minuto, ¿te parece? Feliz, feliz. Yo feliz de poder conversar. Siempre me encanta y hay tantos temas de los que hablar, así que no hay ningún problema. Cuenta conmigo, Miriam. Y muchas gracias Muchas por la invitación. Muchas gracias, don Rodrigo Mayorga, por haber estado hoy día con nosotros. Y a ustedes, señoras y señores, nos encontramos en una nueva entrevista en tiempos de coronavirus. Muchas gracias por haber estado ahí.